Ahora ya está, ahora se está grabando la clase. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Disculpe las cuestiones. Bueno, empezamos de vuelta. ¿Están todos compartiendo? ¿Están todos compartiendo? Sí, Bien. Manden la fotito con el equilibrio que se está produciendo entre el sulfuro de plata y sus iones. Manden la foto. A ver, voy a señalar a alguien porque si no, no vamos a poder. A ver, Ignacio, manda el equilibrio. Manda el equilibrio que hay entre el sulfuro de plata y sus iones. bueno, profe, ahí lo mando. Dale, dale, dale. Así lo compartimos en el celular. Y de paso voy anotando acá. Vamos, chiquitos, vamos, vamos. Así hacemos la clase dinámica. Bien, hay varios acá. Entonces, ¿Lo mando al grupo, profe, o sí, por dónde al lo paso? grupo, dale, dale al grupo. Está bien, bueno, perdón. Dale, dale, Ignacio. Dale. Ustedes tienen que hacerse. Acá está Martínez. Tengan un poquito de paciencia y vamos a llevar bien a la clase. Singraf, Singraf, Zaira. Aquí estoy anotándolo para tenerlos presentes a todos. Ahí llegó. Está Sarabia, León, Mamani, Benjamín. Bien, Mamani, Benjamín, Guzmán, Claudio. Colque, Lucas. ¿Sí? ¿Ya está? Colque, Lucas, Alemán, Sí, Adrián. ahí lo mandé por el grupo. A ver, a ver, a verlo, a verlo, a verlo. ¿Qué pasa con la doble flecha? ¿Dónde está la doble flecha? Este es un equilibrio. A ver, la doble flecha. Hacelo de vuelta con la doble flecha, Ignacio. La doble, acuérdense, no se olviden que las flechas, flecha o doble flecha, tienen un significado poderoso en química. ¿Ah? Una flecha indica una reacción que no alcanza, una reacción que se llama directa, no alcanza un equilibrio, no, necesariamente no es un equilibrio. Pero si yo pongo la doble flecha, justamente estoy trabajando esto, equilibrios. Ahí lo mandé, profe, de vuelta. Ahí está, bien. Bueno. Ahora, perfecto. El KPS es este que está acá, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo varía su solubilidad con el agregado de sulfuro de sodio? Ahora, ¿qué pasa con el sulfuro de sodio? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ir señalando a la gente para que me conteste. A ver, Adrián Colodro, ¿qué pasa si yo agrego sulfuro de sodio? ¿Qué vendría a ser el sulfuro de sodio? ¿Qué efecto vendría a ser? El efecto del ion común. El efecto ion común. ¿Y esa sal cómo es? ¿Qué le parece a usted? ¿Soluble o insoluble? El sulfuro es soluble.
Es Soluble. soluble. ¿Quién dijo soluble? Porque es un sodio ¿Pero quién y es? es Pues del... diga que no lo Yo soy estamos viendo. Cañazares. Cañazares, bien. Perfecto. O sea que están agregando acá una sal que es, aquí lo vamos a ir resolviendo al punto I del punto A. O sea que vamos a agregar una sal soluble. Esta sal, esto sí ya pongo una sola flecha, fíjense, porque acá yo no tengo el sulfuro de sodio en solución, lo voy a tener como disociado en iones. Entonces, este sulfuro de sodio me dice que es 0,1 molar, por lo tanto, de sodio voy a tener 2 por 0,1 molar, eso lo saben ustedes, y de sulfuro 0,1 molar. ¿Qué efecto va a hacer el sulfuro de sodio? Ahora vamos a poner lo que puso Ignacio. ¿Qué efecto? Me decía Colodro que el efecto va a ser de ion común. Sí. Ahora, Alex Vargas, dígame, ¿qué va a pasar con este equilibrio cuando yo le agregue el sulfuro a este equilibrio? ¿Qué efecto voy a tener? Vargas, ¿puede hablar? Si no puede Profe, hablar, mande una foto o conteste de alguna manera por el celular. Bueno, Ah, profe, sí, cuénteme, Vargas, ¿qué va a pasar? ¿Mm? no sé si me escucha, el Y equilibrio ahora se podés desplazaría repetirlo que hacia por los... ahí no te escuché. Sí, sí. Bueno, al agregar el ion común, el equilibrio se desplazaría hacia hacia los reactivos, Hacia los reactivos manteniendo y el eso qué equilibrio. Sí. consecuencias tendría del punto de vista de esta reacción, ¿no? Sí, que bueno, que la sal se haría menos soluble, Tendría que ser menos soluble. ¿Y qué pasaría con la solubilidad entonces? disminuiría. Tiene que disminuir. Esta solubilidad tiene que disminuir. Ahora veamos, ¿cómo puedo saber yo que disminuye, Vargas? Uy, se me fue a los tomates la flecha. ¿Cómo puedo saber yo esto que me está diciendo? ¿Cómo lo puedo verificar? O sea, usted ya me lo está analizando teóricamente por el efecto, y el efecto ion común es el principio de Le Chatelier. Ahora, ¿cómo puedo verificarlo yo? ¿Cómo voy a verificar esto que me está diciendo usted? Podríamos calcular los valores de solubilidad tanto en agua y bueno, con el efecto de ion común. Bien, usted me está bien. Ahora, cuando usted me dice calcule los valores de solubilidad, primero voy a en agua, muy bien, o sea, cuando yo no agregué nada. Entonces, sin agregados, cuál es la concentración de ion plata en solución? Vamos a cambiar ahora. Alemán, ¿cuánto es la concentración de plata en solución, en equilibrio con el sólido, alemán? En términos de solubilidad Dos molar. s ¿Cuánto? 2S, Bien. ¿Y sulfuro? S. S. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a la expresión del KPS que tenemos acá, vamos a tener la concentración de plata al cuadrado. Esta va a ser la expresión del sulfuro de plata, la expresión matemática, y en términos de solubilidad va a ser lo que dijo Alemán. Esto va a quedar como 4S al cubo. ¿Cómo calculo la solubilidad ahora? Ahora mande foto, al que le toca mandar foto ahora es Heredia. Mande la foto de la expresión de cómo va a calcular la solubilidad y otra persona puede calcularla. Vamos, Heredia, lo espero. Vamos, que tiene que ser dinámico el tema este, ¿eh? Me está escuchando Heredia, ¿no? Si no puede hablar, mande la foto. ¿Cómo va a calcular la solubilidad? Profe, ¿cuál era el valor del KPS? El KPS, acá lo tengo. 8 por 10 a la menos 51. Es un KPS bastante pequeñito, fíjense. 8 por 10 a la menos 51. Bien. Rojas Marcela. Bueno, a Heredia lo estamos esperando. Heredia. René.
¿Sí? La expresión, mande la fotito, acá la tengo. Bien, 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 ya la vi porque estaba escribiendo los nombres y acá lo tengo, lo que puso va a ser igual al KPS sobre dividido 4. Esto nos va a dar 8 por 10 a la menos 51, es muy sencillito todo el cálculo dividido 4. Bueno, ese valor lo calculé yo para acelerar un poco la situación. Entiendo que no va a haber dificultades con eso, así que no nos vamos a demorar con esta situación. Eso nos da, acá lo tengo, ahí estoy escribiendo con la virome, queriendo escribir en la pantalla, no. Es 1,25 por 10 a la menos 17. Bueno, 17. Volvemos al punto. Cuando yo agrego ahora el sulfuro de sodio, 0,1 molar, que dijimos que era una sal totalmente disociada, ¿ve? Ahí la flecha esta tiene un significado. Quiere decir que esta sal está totalmente disociada y yo lo que tengo son iones en solución, que son los que han influido, como dijo bien Vargas, sobre este equilibrio, que fíjense que por eso puse la doble flecha. La significación, el simbolismo es muy, muy, muy potente en química. No lo olviden nunca porque eso los va a ayudar mucho. Entonces, ahora, para calcular la nueva solubilidad, ¿cómo hago yo para calcular mi nueva solubilidad? ¿Yo qué sé? ¿Qué sé yo? Que el KPS, fíjense, tiene una expresión de concentración de... podemos hacer algo más. Esperen un minutito. Con efecto ion común podemos hacer un pequeño balance de masa, indicador de lo que está pasando. Ese pequeñísimo balance de masa lo vamos a hacer un balance de masa de concentración de sulfuro. A ver, ¿qué tengo en el medio? Tengo una dada concentración de sulfuro en equilibrio, que va a ser más el sulfuro que yo agregué. Yo hice un agregado. Entonces, este agregado, es mucho mayor. Encima, como dijimos recién, al agregar el sulfuro de sodio, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, o sea, aumentar el volumen de precipitado. Por lo tanto, esto es súper despreciable y lo que yo tengo de sulfuro es lo que yo agregué. Entonces, volviendo a la expresión del KPS, yo no sé cuál será ahora perdón, yo sé, por ejemplo, que la concentración de sulfuro, esta concentración de sulfuro, a ver, esperen un minutito, que me tengo que parar acá. La concentración de plata es al cuadrado y sé que la concentración de sulfuro es 0,1 molar. El KPS sigue siendo lo que es 8 por 10 a la menos 51. Por lo tanto, fíjense, si esto sigue siendo una constante y aumentó tanto y la concentración de sulfuro ahora es 0,1 molar, antes, fíjense, sin agregado, fíjense lo que era. Y ahora es mucho mayor. Por lo tanto, necesariamente la concentración de plata que vamos a calcular, que volvemos a colocar la expresión del KPS para recordar que la concentración de plata es 2S al cuadrado por 0,1 molar, que eso es lo que tenemos de sulfuro. Entonces ahora ya es más sencillo para ustedes calcular. Entonces, la concentración de sulfuro, ¿cuál va? Ay, se me oscureció la pantalla. La concentración de sulfuro es lo que resulte de ese despeje de esa fórmula. ¿Y cuál será? Y bueno, 8, por esto ya es matemática, que esto ya ustedes lo tienen que saber, dividido 4, ¿no es cierto? Raíz cuadrada. ¿Está claro? Esta va a ser mi S'. Esta es la que yo quiero conocer ahora. ¿Cuánto será esa concentración? Si el equilibrio se desplazó hacia los productos aumentando el volumen de reactivo, necesariamente esta solubilidad prima, ¿cuánto será? Ahora calcúlenla.
Buen día. Perdón, En perdón, hay el, algo más que me olvidé. en el denominador falta el 0,1. Ah, tienes razón. Me estaba olvidando. 0,1 molar. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? Me olvidaba de Soy esto, perdón. Silvia. Silvia. Bien. Bueno, Ya calculé el valor. ¿cómo? Ya calculé el valor. Bien, ¿cuánto es? Caña. 1.41 por Sí, 10 a la menos 25. perfecto. ¿Disminuyó la solubilidad Cañazare? Sí, disminuyó. Notablemente. Siempre el efecto de ion común es así, brutal, notable, es un efecto que no nos deja dudas, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿qué pasa ahora si yo le agrego, este era el primer agregado. El segundo agregado es nitrato de sodio, el C, sulfato de sodio, el D, ortofosfato de sodio. ¿Qué va a pasar en esos casos, por ejemplo? A ver, ¿a quién le toca contestar? Ya pasó Heredia. A ver, Benjamín, ¿quién es Benjamín? ¿Puede contestar? Yo, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría ahí cuando yo agrego, por ejemplo, nitrato de sodio, sulfato de sodio, ortofosfato de sodio? ¿Qué Se pasaría produce, ahí? se produce el efecto de ion diverso, aumentando la solubilidad Tendría que de la aumentar. sal. Bien, ahora, es interesante ahí, en realidad yo no lo voy a hacer el cálculo porque ya se explotó el tiempo, pero los efectos serían ion diverso. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿va a ser el mismo efecto si yo agrego, en qué podría variar? O sea, haciendo un análisis teórico, ¿no? Si yo agrego nitrato de sodio, si yo agrego sulfato de sodio, si yo agrego ortofosfato de sodio. ¿En qué variaría, digamos, el efecto? Va a haber un efecto ion diverso, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo sería el efecto? ¿Cómo sería el Aumenta a medida efecto? que aumentan las ¿Quién cargas. habla? Cañazare. Cañazare. ¿Aumentaría por qué? ¿Por qué tendría que aumentar, digamos, si yo paso con de nitrato de sodio, sulfato de sodio? ¿Por qué tendría que aumentar la solubilidad? Es porque aumentan las cargas ¿De quién? de los aniones. Está aumentando la carga de los aniones. Entonces, el efecto de la atmósfera iónica, eso es lo que hay que tener en cuenta, ese es el concepto. La atmósfera iónica va a aumentar si el anión tiene cada vez más carga eléctrica. Entonces, eso se los voy a dejar a ustedes, se los dejo picando, porque ya no tengo tiempo. Apliquen las fórmulas están en la teoría y vayan calculando qué está pasando en esos casos. Y finalmente tenemos el último caso, que es cuando hay una mezcla de iones sulfuro y ay, ¿qué pasó acá? Una mezcla de iones sulfuro y sulfito, cuyas concentraciones son estas, respectivamente, y se agrega una solución de nitrato de plata. ¿Qué efecto encontrarían ahí? Yo tengo dos aniones, sulfuro y sulfito, y ambos van a formar una sal insoluble con plata. Entonces yo agrego el nitrato de plata, que como todo nitrato metálico, les aclaro, son solubles, entonces lo que me va a dar son iones. ¿Y qué iones me va a dar el nitrato de plata que a mí me interesa? El ion plata. Entonces ahí tengo que ver qué es lo que va a pasar. Habría que colocar acá un datito más que me interesa a mí, el KPS del sulfito de plata. Sulfito de plata, de todas maneras ustedes lo pueden googlear, hay tablitas con KPS del sulfito de plata, acá lo tengo yo lo anoté acá. Ay, ¿dónde está el sulfito de plata? Acá está, es 1,5 por 10 a la menos 14. 1,5 por 10
por 10 a la menos 14. Bueno, con estos dos habría que analizar qué va a pasar, dentro de qué problemas se encuentran ahí, chicos, cuando tengo esta situación de dos iones que son susceptibles de precipitar. ¿Dónde estamos parados ahí? Precipitación Efecto ion fraccionada. común. ¿Quién está hablando alemán? Zaira. Zaira, bien. Sí, estamos ante una situación de precipitación fraccionada. Les recomiendo entonces que revisen todo lo que no se acuerden de la teoría, pero es eso básicamente. Bueno, nos llevó media hora el chiste, pero bueno, no importa, que sea para bien, digamos. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a la cuestión que estábamos trabajando, que era el grupo 5. Vamos a empezar con los métodos de obtención. Los métodos de obtención de este grupo son importantes. Uno de ellos es la producción industrial de amoníaco a partir de los elementos constitutivos, o sea, nitrógeno e hidrógeno, en estado gaseoso. Tanto los reactivos como los productos están en estado gaseoso. Entonces, tiene algunas características esta reacción que se tienen que acordar ustedes. Es una reacción exotérmica, o sea que libera calor, y es una reacción de equilibrio. Entonces va a tener una constante de equilibrio que la va a expresar. Acá tenemos la entalpía de formación del amoníaco. Esta entalpía de formación va a ser interesante para tenerla en cuenta. Es una reacción de equilibrio. Y otra cuestión que tiene esta formación, ¿por qué se le estudia con tanto detalle? Es que es muy lenta. Es muy lento. Y entonces en un proceso industrial no puede ser tan lento. Entonces yo tengo que activarlo. ¿Cómo lo activaría? Lo primero que se les ocurre para activar a ver, Caliba, ¿qué haría usted para activar una reacción para que se haga más rápida? Cuénteme, Caliba. ¿Qué haría usted? Caliba. ¡Yujú! ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasa? Silencio en la noche, como el tango de Gardel. No. Aguirre, ¿qué hace usted? Puede ser que le agreguen un catalizador. Exacto, pero no cualquier catalizador. Ahí vamos a ampliar un poquito el concepto. No demasiado, pero sí lo vamos a ampliar. Vamos a usar un catalizador. Y ese catalizador va a ser lo que se llama catalizador heterogéneo. ¿Por qué? Porque va a tener distinto estado físico que los reactivos y productos. Acá los reactivos y productos son gaseosos. Acuérdense. Entonces, el catalizador va a ser un sólido finamente dividido. Lo de finamente dividido es para activar y para potenciar una propiedad importante. ¿Para qué yo lo haría finamente dividido? A ver, Lucas Colque, ¿para qué lo molería yo al catalizador? ¿Colque? ¿No se oye? Sí, profe. ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo divido finamente al catalizador? ¿Qué le quiero potenciar al catalizador? ¿Qué le querría Su superficie. potenciar? Estoy como Menem yo. Puede ser la superficie en la que actúe Exacto, sobre... exacto. Yo le voy a potenciar la superficie porque en ese sólido, sobre superficie va a ocurrir la reacción. Sí. Porque una reacción de gas, usted dice, está en el espacio, digamos, en las 3 dimensiones del espacio está ocurriendo, ¿sí? Y este catalizador lo que va a hacer, que generalmente yo les dije eso, ¿no? Son metales de transición o óxidos de metales de transición. Generalmente los metales de transición se caracterizan por ser muy buenos catalizadores.
Y son los que usa la industria. Y esa reacción va a ocurrir en la superficie de ese catalizador. Por eso yo lo voy a usar finamente dividido, porque no es lo mismo que la reacción ocurra en las 3 dimensiones del espacio, porque va a costar mucho más encontrarse, que yo los convoque, digamos, que los capture a los reactivos, al nitrógeno, al hidrógeno, y los fije en la superficie de un catalizador. Hay muchísimas reacciones que ustedes van a ver que ocurren así, sobre la superficie de un catalizador. Entonces esto va a pasar acá y eso me va a ayudar a mí a favorecer el encuentro entre los reactivos. Es más fácil que me encuentre en 2 dimensiones en una superficie que en 3 dimensiones. Acá hay un gráfico, acá está todo el esquema. El nitrógeno, ¿de dónde lo vamos a obtener? ¿Qué método me daba nitrógeno? ¿Qué método me daba nitrógeno? Había un El método. método Linde. Todo lindo. Bien, ¿quién habló ahí? No tiene, está bien, acá contestó Caliba. La vamos a reconocer. Acá te contestó Caliba, tiene razón, es un catalizador. El método Linde, dice Dardo Alancay, tiene razón. ¿Hidrógeno? ¿Cómo vamos a obtenerlo? Producción industrial, proceso Bosch. El proceso Bosch. Entonces, fíjense ustedes, no vayan haciéndose la cabecita. Vamos a necesitar entonces muchas plantas integradas acá. Estamos necesitando la planta bueno, el Linde es una planta de porte pequeño, ¿no? Pero vamos a tener Bosch, tenemos Linde, que son los que van a confluir. Un poco se ve acá eso. ¿Dónde se ve acá? Porque están obteniendo hidrógeno, pero no a partir de coque, sino de metano, de un hidrocarburo. Van obteniendo hidrógeno, ¿sí? Y acá se va a ir mezclando ambos con el catalizador en esta torre. Va a salir el amoníaco sale por la parte superior. Es muy comprimido, aumenta mucho la presión, vamos a ver por qué. Fíjense en este gráfico en que yo estoy midiendo rendimiento de amoníaco en base a la presión que yo le aplique. Por eso es que yo acá tengo el famoso compresor. Yo le voy a aplicar el compresor, le doy presión. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que dar tanta presión? Vamos a ver acá en este gráfico que a medida que aumenta la presión, evidentemente aumenta el rendimiento. Aumenta el rendimiento, pero ¿y por qué aumenta el rendimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Si se acuerdan de un equilibrio de gases, a ver quién podría ser, Cristian Flores. ¿Qué pasa cuando yo tengo un equilibrio de gases y yo aumento la presión? ¿Cómo afecto yo este equilibrio, Flores? Cuénteme. ¿Se puede hablar, Flores? Sí, profe. Sí, cuénteme, ¿cómo lo voy a afectar al equilibrio? Acuérdese que yo estoy buscando que se forme amoníaco porque esta es una reacción lenta. Y tengo que ayudarla. Y la estoy ayudando con catalizadores. ¿Y ahora qué va a pasar con la presión? Si aumenta la presión, se licúa el gas. Si se aumenta la presión, Si aumenta la presión, el gas se licúa. A ver, ¿qué decía al principio Le Chatelier para equilibrio en reacciones gaseosas? Cuando hay un equilibrio de reacciones gaseosas, y eso tómenlo bien nota, cuando hay un equilibrio de reacciones gaseosas, al aumentar la presión, favorece la dirección del equilibrio que produce menos moles de gas. ¿Lo tomaron, no? El equilibrio se favorece al aumentar la presión. Sí, alguien está hablando ahí. Desplaza hacia los productos. Exacto. Y acá, en este caso, se da esa situación, porque yo tengo 1 mol con 3 moles de hidrógeno que me da 2 moles de amoníaco. Entonces Profe, ahí se ve, ¿sí? eso se puede deber a que yo al aumentar la presión favorezco que la cinética de Bien. A ver, las choquen entre ellos y reaccionen. por un lado, ese puede ser una manera de mirarlo. Va a favorecer los choques, eso es cierto, y yo necesito que choquen. Eso es cierto. Y además, al aumentar la presión, se va disminuyendo el volumen. Y al disminuir el volumen, se favorece la reacción que tenga menor número de moles de gas, justamente.
porque al tener menor número de moles de gas ocupa menor volumen. Entonces, todos esos efectos, fíjense ustedes. Es cierto lo de los choques, pero también es cierto el efecto sobre el volumen. Al aumentar la presión, disminuye el volumen. Y entonces se favorece la formación de aquella sustancia, la dirección del equilibrio que me genere menor número de moles de gas. Entonces la presión va a ser importante acá, un factor importante. Ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura. Fíjense, todo este gráfico que tenemos acá son isotermas. Todos estos gráficos están hechos a temperatura constante, 600, 500, 400. ¿Cuál es el efecto de la temperatura? A ver, analicen el gráfico. No, les voy a dejar, siempre soy media demandante, pero soy demandante porque no tengo tiempo. Si yo tuviera más tiempo no habría problema. ¿Qué efecto les parece a ustedes que hace la temperatura ahí? Pues que yo aumente la temperatura, por ejemplo, porque la temperatura tiene efectos sobre las reacciones. Ustedes me han hablado recién de los choques con las presiones. ¿Y qué pasa con la temperatura? A ver, empecemos a señalar para que podamos, a ver, ¿quién puede ser? Ya hablamos, a ver, Martínez, cuénteme. Martínez, cuénteme. Sí, profe. ¿Cómo afectaría la temperatura esta reacción? ¿Está Martínez? ¿Puede hablar? Aumenta. Sí. ¿Cómo afectaría, Martínez, esta reacción? Puede ser que al aumento de temperatura se obtiene más producto. Al aumentar la temperatura. Fijémonos en el gráfico, ¿no? A 600 tengo el gráfico de abajo. ¿Cuál es el Ah, que tiene mayor rendimiento? a menor temperatura A de 200. menor temperatura, bien Martínez, es al revés justo, a menor temperatura. ¿Por qué sería eso? A ver, busquemos busquemos una razón. ¿Por qué sería eso, Martínez? Puede ser por el principio de Lecheteler para proceso exotérmico. Bien Martínez, me gusta, continúe. Continúe, que anda bien. Claro que para proceso exotérmico, que si disminuye la temperatura se desplaza creería que sería hasta para los productos, no me acuerdo si era moles de Exacto, pero gas. está bien, porque como la reacción libera calor, si yo le aumento la temperatura no favorezco el equilibrio, no favorezco la dirección de equilibrio de formación de amoníaco. En eso tiene razón. Ahora, también es cierto que yo acá en algún punto yo tengo un precalentador, o sea, yo de alguna manera tampoco dejo que la temperatura baje demasiado. ¿Por qué no dejo que baje demasiado? ¿Quién es la persona que dijo de los choques? Recién creo que habló alguien de los choques. ¿Quién fue? Yo, profe, bueno, Bien, tienes razón. Usted habló de los choques desde el punto de vista del aumento de presión, pero también la temperatura va a aumentar los choques, porque al darle temperatura va a aumentar la energía cinética y se van a producir choques. Y hay otra cuestión más importante. Otra cuestión más importante es que el nitrógeno tenía un triple enlace, así que por eso es que la reacción tan lenta, le cuesta reaccionar al nitrógeno. Y el hidrógeno también tiene un enlace muy fuerte, entonces eso conjugado hace que esta reacción sea muy lenta. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, aumentan los choques, pero también la vibración de entre los enlaces nitrógeno-nitrógeno e hidrógeno-hidrógeno, y eso favorece que se rompan esos enlaces viejos y se formen los nuevos. Entonces, la temperatura tampoco puede bajar tanto. Tengo que encontrar lo que se llama una temperatura de compromiso. Porque si baja mucho, baja demasiado la energía cinética que necesito que tengan las moléculas para chocar. Y además para que vibren los enlaces y se rompan. Entonces, si bien es cierto que no voy a trabajar a baja temperatura, no voy a trabajar a baja, voy a trabajar, por ejemplo, 200 grados, anda más o menos bien. En general trabajan más, ¿no? A más alta, 400 por ahí. 400 y una cantidad de atmósferas importante. En este momento se me voló de la cabeza, pero eso lo pueden googlear, ¿no? La cantidad de atmósferas de presión de este proceso, el famoso proceso Haber. Este es el Haber. El Haber es un proceso histórico muy interesante que
es el que solucionó el problema. Como el amoníaco lo van a usar para producir, yo les había dicho eso, ¿no? Sales de amonio, fosfatos de amonio, sulfato de amonio, fundamentalmente fosfatos de amonio, que eran los fertilizantes. A principios del siglo XIX, Europa necesitaba fertilizantes. Y generalmente, ¿qué hacía? Lo importaba de América, había una zona acá en Chile, el famoso nitrato de Chile, importaba nitratos para Europa como fertilizante, que eran nitratos de origen mineral. Cuando Haber, que era un judío, y eso lo marco porque él era un alemán, un judío alemán que participó y es un químico famoso, desarrolló este proceso y favoreció la formación de sales de amonio para fertilizantes, eran fertilizantes sintéticos, digamos, ¿no? No eran de origen mineral. Y fue una revolución para Europa, digamos, tener esos fertilizantes para la agricultura. Así que es muy importante, pero también el amoníaco se utilizó para hacer explosivos. O sea que él ayudó a la maquinaria de guerra durante la Primera Guerra Mundial, que fue una carnicería, la Primera Guerra Mundial. Una carnicería. Y mucha gente que era pacifista le reclamaba eso a Haber, cómo había, con toda su ciencia, digamos, con todo su desarrollo científico, había contribuido a tanto a las armas, ¿no? Al desarrollo de armamento. Y vamos a ver el famoso agente mostaza o gas mostaza, qué compuestos tiene, qué grupos funcionales, eso lo vamos a ver en orgánica, para que tenga más sentido, digamos. Y ahí ven eso. Ahora vamos a ver qué pasa con el catalizador. Yo les decía que era un catalizador heterogéneo. Eso significa que tenía estado físico diferente que las sustancias de la reacción, que los reactivos y los productos de la reacción. Entonces vamos a tener que hablar de eso. Que al no encontrarse en la misma fase que el medio de reacción, es diferente a un catalizador homogéneo, que es una sustancia que está en el mismo estado físico de los reactivos y los productos. En este caso, entonces, como ustedes saben, y eso lo saben porque me lo dijeron, que el catalizador baja la colina de la energía de activación, pero en este caso es un poquito más complejo cuando yo tengo un catalizador heterogéneo y yo, como les decía, estoy provocando que la reacción de estos gases ocurra en una superficie, en 2 dimensiones. O sea, paso de 3D, que están en el aire los gases, en las 3 dimensiones del espacio, a 2D en la superficie de un catalizador. Y aquí hay toda una historia, un proceso para que se produzca la reacción en la superficie del catalizador. Evidentemente hay una interfaz, ocurre en la interfaz que separa los reactivos y el catalizador, donde ves la interfaz, a ver, lo vamos a ver acá. ¿A dónde está? Perdón, me fui para atrás. La interfaz es esto, o sea, esto simboliza la superficie y esto las moléculas de gases, ¿sí? Entonces ocurre en la interfaz, bueno, acá hay perdón, en esta diapositiva hay una referencia a lo que son catalizadores heterogéneos, homogéneos, catalizadores positivos, negativos, nada más que para recordar. Para que ocurra la reacción, se ocurre la interfaz, ¿no es cierto? El mecanismo de catálisis se explica mediante la teoría de la absorción. Difusión de los reactivos en la interfase. Primero los reactivos rodean, se difunden por la superficie. Después hay una absorción física de los reactivos en los sitios activos del catalizador. Ustedes cuando estudian, el que se dedique a catálisis, va a ver que en la superficie del catalizador hay zonas donde son privilegiadas, donde ahí se pegan los reactivos para producir las transformaciones, las reacciones. Esos son sitios activos. Los reactivos cambian su estado de formación de enlace y se enlazan a los átomos de la superficie. Absorción química, o sea, primero hubo una absorción física y después una absorción química. Y sus enlaces originales se debilitan. Vamos a ver eso acá. Fíjense cómo fijo yo, miren la molécula de nitrógeno con sus pares libres, la molécula de hidrógeno, ¿sí? Que tiene un par electrónico de enlace. Esos pares electrónicos de enlace, esos pares electrónicos libres, son fijados, son atraídos por el catalizador general, es hierro.
es hierro, que es un metal de transición, o óxidos de hierro. El hierro y el óxido de hierro son ácidos de Lewis, así que siempre están ávidos de pares electrónicos. Entonces se fijan así, las dos moléculas se difunden por la superficie, se fijan en los sitios activos y de esa manera empiezan a debilitar sus enlaces que son muy fuertes, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Se debilitan y al debilitarse, y como están en la misma superficie tan cerca, se empiezan a encontrar con con los otros átomos, los nitrógenos con los hidrógenos, y se empieza a formar. Una vez que se forme amoníaco, ya se suelta, se despega del catalizador, de la superficie, del sitio activo, y ya se difunde se difunde ya a la fase gaseosa, porque son gases, ¿sí? Entonces, esa situación, esto se llama la teoría de la absorción, esto es lo que permite explicar por qué un catalizador sólido, finamente dividido, al que le potencia la superficie, va a ser muy activo y muy útil para acelerar una reacción como esta, que es tan problemática. Problemática porque es una reacción muy lenta, una reacción de equilibrio que hay que desplazarlo. Si bien tiene un equilibrio, o sea, la constante de equilibrio es alta, eso es una cosa, y otra es la cinética. El problema de esta reacción es la cinética, que es una cinética muy lenta, entonces hay que ayudarlo, hay que presionarlo, aumentar la presión del sistema, utilizar compresores. Se puede aumentar la presión, pero tampoco se puede aumentar tanto la presión porque ya las cañerías, el espesor de las cañerías ya empieza a costar mucha plata. O sea, tiene que aumentar el espesor de las cañerías para que resistan más la presión y favorecer darle más presión a la reacción. Pero las cañerías, acuérdense, tienen eso, o sea, tienen un espesor que también tiene un costo. Cuanto mayor espesor, mayor costo. O sea que hay un límite también para el aumento de la presión, ¿sí? Bien, así como con la temperatura teníamos un límite y teníamos que jugar el costo-beneficio, ese equilibrio, no aumenta tanto la temperatura, pero no bajarla tanto tampoco porque se disminuyen los choques. Entonces, teníamos en cuenta todas esas cuestiones, ¿no? Todo esto se discute, yo quiero que se discuta en un examen. En un examen se va a discutir todo esto, todos estos aspectos. Son tres aspectos fundamentales: el catalizador, la temperatura, la presión, ¿sí? Y ahí estoy aplicando principios de equilibrio. También involucro también lo que es la teoría de la absorción, la reacción que ocurre en la superficie de los catalizadores. Bien, una vez que pasamos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntitas o van a surgir después? Pueden ser que surjan. ¿Saben qué? Perdí mi imagen, no sé qué pasó, me están... siempre aparecía yo en mis clases y yo aparezco así con mis anteojos grandotes, pero bueno, me gusta mostrar mi imagen, quiero mostrar que estoy, digamos, ¿no? Sigamos con la clase. Ahora vamos a ver, antes de empezar con esto, vamos a parar un poquito con compartir esta diapositiva y me voy a volver a mi pizarrita. Mi pizarra, esta pizarra, vamos a analizar lo que se llama, acá tenemos, bueno, aquí hay algunos cálculos hechos y aquí vamos a borrar la página y yo les voy a decir que tengo estos gases. Los gases de nitrógeno son importantes porque tienen aplicaciones industriales, son interesantes desde el punto de vista estructural, son interesantes porque son muchos gases, son muy variados. Yo les decía que el nitrógeno tenía muchos estados de oxidación. A ver, lo vamos a hacer escribir a este primero. Tiene muchos estados de oxidación y por lo tanto va a tener una química redox bien compleja, la del nitrógeno. Y acá tienen, a ver, voy a ir analizando los óxidos de nitrógeno. Son interesantes, por eso les decía, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista industrial también. Muchos de ellos tienen propiedades y usos variados. Y bueno, y ahora ustedes me van a ir cantando, como dice la cuestión. A ver, Ortiz,
dígame qué número de oxidación tiene el primero de la lista. Ortiz, lo escucho. Lo escucho, Ortiz. ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno acá, en este gas? A ver, ¿va a rebotar la pregunta o cómo es? Ya puedo contestar. ¿Quién habla? Cañazares. Cañazares. Cañazares contesta siempre. Sí, pero ¿sabe qué? No puede ser usted siempre el mismo. No, 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 ese no es el juego. Acá no juego así yo. A uno, profe. Yo Tiene más uno, profe. ¿Quién habla? Ortiz. A ver, Ortiz. Sí, señor, tienen razón. ¿Ve? Hay que dejarlo pensar, Ortiz, ¿eh? Más uno. Entonces él hizo la punta. El segundo va a ser más 2, el tercero va a ser más 3, el tercero va a ser más 4, este también va a ser más 4 y vamos a ver qué diferencia tiene este con este. Y el último es el más 5, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora que todos estos gases van a tener alguna historia. El primero es el óxido nitro, o sea, aquí podemos nombrarlo, eso es interesante también marcar, la nomenclatura tradicional queda cortita, queda chiquita ya para nombrar tantos compuestos con tantos números de oxidación. La nomenclatura tradicional abarcaba el menor número de oxidación, el mayor, los intermedios, cuando tenía más o menos 4 números de oxidación para jugar. Pero cuando tengo más, ya la nomenclatura no me sirve. Entonces aquí vamos a utilizar la nomenclatura de la de stock, que es la más práctica, en mi opinión. Entonces, este va a ser óxido de nitrógeno directamente, sin hacer óxido de nitrógeno 1, ¿sí? Y así. Eso es mucho más sencillo. Óxido de nitrógeno 2. Y así. Por supuesto, tienen otros nombres más tradicionales, típicos. Por ejemplo, a este otro le llamamos óxido nitroso, o óxido nitroso le llaman. Nitroso le llaman. ¿Sí? Este óxido nitroso, que también lo usaban los dentistas muchas veces como anestésico, porque relajaba mucho al paciente. Los dentistas, porque generalmente uno va al dentista y siempre está histérico, ¿viste? Entonces, generalmente ayudaba a que el paciente se relaje, se ponga tranquilo y para que pueda trabajar el dentista, y bueno, entonces le llamaban eso. Era el gas, ese gas anestésico, también le llamaban el gas hilarante, porque el paciente, además de que quedarse relajado, se sonreía así. Después, el óxido de nitrógeno 2, también le llamamos óxido nítrico. A este va a ser interesante porque lo vamos a usar mucho en medicina, en todo lo que es tratamiento de enfermedades cardiovasculares, el óxido nítrico o óxido de nitrógeno 2, ¿sí? Después este es el famoso, este que acá es lo que le llamamos antes óxido nitroso y estaba mal, digamos, porque era nitrógeno 3. Este era el nitrógeno 3, ¿sí? Este le llamamos antes óxido nitroso y estaba un poquito, no estaba muy bien. El dióxido de nitrógeno también le llamamos a este, o óxido de nitrógeno 4. Fíjense cómo Stock simplifica la nomenclatura. Nitrógeno 4, ¿sí? O también le decimos dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Este es muy conocido este dióxido de nitrógeno va a ser muy, como lo van a usar mucho, lo van a verificar mucho, porque los que ya han hecho la práctica, cuando trataban, por ejemplo, el cobre con ácido nítrico concentrado, iba a aparecer este dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que es bastante tóxico. Fíjense de acá, el nitrógeno 2, oxígeno 4, que tiene el mismo número de oxidación, este es lo que se llama el dímero. Vamos a ver qué es un dímero. Así como hay polímeros, polímeros que son moléculas macro, que están formadas por la unión de muchas moléculas pequeñitas,
Eso era un polímero, ¿sí? Cuando cada unidad de ese polímero le llamamos monómero, ¿sí? Y cuando tenemos dos unidades unidas, solo dos, le llamamos dímero. Si tenemos tres, trímero. Si tenemos cuatro, cuatrímero, o tetrámero, ¿sí? Entonces, pero en este caso son solo dos moléculas unidas. Y finalmente el último, le vamos a llamar óxido de nitrógeno 5. Óxido de nitrógeno 5. Óxido de nitrógeno 5, ¿sí? Este es el único, el sólido, este es sólido, este es un sólido. El resto son, la mayoría, gases. La mayoría son gases y este es el único óxido de nitroso. Vamos a parar acá y vamos a volver a la diapositiva. Share, acá está. Bueno, y acá vamos a ver, uy, no se me puso. Acá. Ay, ¿qué pasó? Acá. Fíjense, todos van a tener una estructura de Lewis característica, perdón, una estructura de Lewis característica. Van a ser gases. Acá hay otro sólido, ¿eh? El trióxido de nitrógeno es un sólido. El pentóxido de nitrógeno también es un sólido, ¿sí? Bueno, todos estos gases los vamos a ir viendo. Generalmente con ingeniería química nos detenemos mucho más en la estructura. Vamos a ver que acá en el caso de, a ver aquí, en el caso del óxido nítrico y del dióxido de nitrógeno, estos dos son paramagnéticos. Estos son paramagnéticos, que eso es interesante, o sea, quiere decir que tienen electrones desapareados. El óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno son paramagnéticos. Bien, ¿qué otra característica más notable? No, veamos. Vamos ahora a entrar al ácido nítrico. El ácido nítrico es re importante. Este es un producto industrial, tiene una estructura, aquí lo vemos, unas estructuras resonantes, ¿sí? En el laboratorio, generalmente lo van a usar ahora en el grupo 5. ¿Cómo se obtiene en el laboratorio? Simplemente utilizando una sal de un nitrato, en este caso nitrato de sodio, con ácido sulfúrico, que se usa bastante porque es más económico, y se forma el sulfato ácido de sodio. Esperen, disculpen. ¿Hola? Sí, no te puedo contestar ahora porque estoy en la clase. Chao. Bueno, entonces el ácido nítrico acá se va a obtener de esa manera. Ahora vamos a las propiedades físicas. Es un líquido aceitoso, incoloro, es un ácido fuerte y peligroso, es un oxidante. Este va a cumplir las dos funciones. Este va a ser ácido y va a ser oxidante. Van a ser las dos cosas. O sea que va a ser ácido fuerte, o sea que va a neutralizar base, no va a modificar el pH, todo, y además es un oxidante poderoso, que eso no pasaba con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también era un ácido fuerte, pero no era un oxidante. Este tiene el doble rol. Nunca me puedo olvidar de eso, ¿sí? En general lo afecta a la luz, por eso lo vamos a guardar en recipientes, botellitas de color caramelo, para evitar que la luz lo descomponga. La luz y el calor lo descomponen. O sea que siempre cuidamos de eso cuando se almacena el ácido nítrico, ¿sí? Aquí, a ver, hay algo que está tapando acá, a ver si puedo llevar esto allá. El ácido nítrico se descompone y fíjense qué gases nos va a dar en la descomposición. El dióxido de nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? El agua, ¿sí? El agua no es un gas, no nos importa, pero el dióxido de nitrógeno es uno de los gases que vimos recién, con número de oxidación más 2. Fíjense que acá también se produce oxígeno, o sea que yo puedo reconocer la descomposición fácilmente. Una, porque el dióxido de nitrógeno, eso no se olviden, es un gas pardo. El dióxido de nitrógeno en estado monómero, es pardo. Y además, como se obtiene oxígeno, que es generalmente el gas oxidante, el gas que favorece las combustiones,
Generalmente puedo reconocer la descomposición del ácido nítrico acercándole una llamita, un fósforo encendido, y van a ver que el oxígeno me va a activar la llama, me va a agrandar la llama, va a favorecer la combustión. Bien, ahora vamos a las propiedades del ácido nítrico, ¿no? Sufre autoionización, o sea, igual que el agua. Neutraliza bases porque es un ácido fuerte y es un agente oxidante a distintas concentraciones, ¿sí? A diferentes concentraciones va a actuar como oxidante. Y aquí vamos a parar y vamos a volver a la pizarra para recordar con algunos detalles el tema. Entonces, vamos a ver, y esto recuérdenlo para que no se lo aprendan de memoria, que no sirve para nada. La memoria es importante, pero en algunos casos nos sirve mucho más el razonamiento. Acción oxidante, o sea, sin la memoria no podemos funcionar, pero el razonamiento es nuestro gran aliado. Acción oxidante del ácido nítrico. Fíjense ahora, resulta que el ácido nítrico cuando está, por ejemplo, reacciona con cobre, que ustedes saben que el cobre es un metal que no tiene ninguna tendencia a oxidarse, ¿no? Nos va a dar, cuando está concentrado, nos va a dar el nitrato de cobre, o sea, va a formar la sal, y va a, como este es un oxidante, se va a reducir. ¿A qué se va a reducir? Cuando está concentrado, que es más o menos. Concentrado es aproximadamente, eso lo pueden verificar ustedes con cálculo, 14 molar. Eso es concentrado, ¿sí? Se va a producir este gas pardo, más agua. Y acá hay algo que conviene marcar, porque eso lo van a ver ustedes. El gas dióxido de nitrógeno, está en equilibrio con su dímero, el tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Este es pardo y este es incoloro. El dímero, o sea, el monómero es pardo y cuando se une a otra molécula y forma el dímero es incoloro. Además, cuando baja la temperatura se transforma en el dímero y cuando sube la temperatura se transforma en el monómero, ¿sí? Este equilibrio es muy interesante. Nosotros en el laboratorio, como lo obtenemos a alta temperatura, vamos a ver que obtenemos el dióxido de nitrógeno, que es un gas pardo, ¿sí? Ahora, cuando, por ejemplo, está un poquito más diluido, por ejemplo, qué sé yo, a una concentración menor, vamos a poner para no jugarnos tanto con la concentración menor, ¿qué va a pasar? El cobre con ácido nítrico siempre va a ser oxidante. Siempre salvo en un caso, que ya lo vamos a marcar. Se va a formar nuevamente la sal, o sea, va a actuar como ácido al formar la sal, más va a actuar como oxidante reduciéndose ahora a monóxido de nitrógeno. Esto falta igualar, así que acuérdense que lo tienen que igualar. Falta igualar. Ya lo igualarán ustedes. Bueno, eso es cuando la concentración es menor. Entonces ustedes ven aquí el número de oxidación del ácido nítrico, del nitrógeno en el ácido nítrico, ¿cuánto es? A ver, ¿quién sería? Rojas, Marcela. ¿Cuál es el número de oxidación del ácido nítrico, del nitrógeno en el ácido nítrico? Más 5. Bien, Marcela. Es más 5. Y resulta que cuando está concentrado pasa a más 4. Acá dando el dióxido de nitrógeno al reducirse. Y acá está con más 5, como dijo Marcela, y acá en el producto está con más 2. Fíjense cómo varió. Va pasando eso. Después, por ejemplo, otra cosa que pasa, otra cuestión que pasa es que cuando el ácido nítrico se une a metales, cuando está más diluido, disminuye aún más la concentración,
cuando está más diluido, por ejemplo, 0,01 molar, y reacciona con metales reductores, como el zinc, reductor, el ácido nítrico ya sigue comportándose como oxidante, pero me da otro producto. Me va a dar la sal, porque se comporta como ácido, y también me va a dar, por ejemplo, óxido de nitroso, ahora, o óxido de nitrógeno 1. ¿Ah? Acuérdense, la nomenclatura de Stock. De +5 pasa +1 más agua. ¿Sí? La bibliografía plantea dos reacciones. Cualquiera de las dos puede ser, porque puede ser, pero tenemos que revisarla en cuanto a lo que observamos. Si acá se produce óxido de nitroso, quiere decir que va a haber burbujeo. La bibliografía plantea la misma reacción, por eso es que las dos reacciones yo las tomo como buenas, que ahora se va a formar el nitrato de zinc y fíjense, se va a formar el nitrato de amonio. Ahora fíjense una cosa interesante, el +5 del nitrógeno del ácido nítrico pasa acá a -3 en el amonio. O sea que la reducción es bastante interesante, acá no hay gases, no hay burbujeo, no hay gases, no va a haber burbujeo. Y ocurre que si yo utilizo el ácido nítrico con el magnesio, que es un reductor poderoso, ya estoy hablando de un metal alcalino térreo, reductor poderoso con ácido nítrico, en este caso le vamos a poner una D de diluido, muy diluido, ya solo y exclusivamente, escuchen bien, solo y exclusivamente en este caso, se va a formar la sal, el nitrato de magnesio, y se va a producir hidrógeno. Este es el único caso. Caso único. ¿Pero por qué? Porque acá tengo un reductor poderoso. Quiere decir, ¿qué significa un reductor poderoso? Que tiene mucha tendencia a oxidarse, que es una fuente de electrones constante y sonante. Entonces, cuando hay muchos electrones y tengo el ácido nítrico muy diluido, ¿dónde está acá? Cuando tengo el ácido nítrico muy diluido, ocurre eso. Vamos a visualizarlo con una analogía. Yo acá voy a tener varios casos. Primero tengo ácido nítrico muy concentrado, muchas moléculas de ácido nítrico. Este va a representar cuando el ácido nítrico está muy concentrado. ¿Sí? Después voy a tener otro caso, este va a estar concentrado. Y acá voy a tener, por ejemplo, ácido nítrico más diluido. Entonces voy a tener menos moléculas jugando. Supongan que tengo estas, menos. Hay menos moléculas. Menos moléculas de oxidante. Este va a ser diluido. Esta es una analogía para poder explicar. Este es un invento de las cátedras donde yo trabajé, donde se discuten mucho los problemas, las situaciones, y entonces vamos encontrando explicaciones. Esto no está en los libros, eso les aclaro, no está en los libros. Entonces, y es para que razonemos y para que aprendamos que nosotros con nuestra cabecita podemos hacer muchas cosas. Muy diluido, aquí ya en el caso de muy diluido. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando está concentrado, el producto principal es dióxido, el producto de la reducción es dióxido de nitrógeno. O sea, que se reduce de +5 a +4, poquito se reduce. Acá, cuando está más diluido, el producto principal es el óxido nítrico o óxido de nitrógeno 2, y el ácido nítrico pasa de +5 a +2. Sin embargo, cuando está muy diluido, vamos a tomar como ejemplo este caso, lo vamos a tomar como válido ese porque la bibliografía presenta los dos, el ácido nítrico pasa de +5 a +1. Entonces ustedes van a observar que qué relación hay acá. A ver,
Primera relación que se puede revisar acá. ¿Qué pasa con la reducción? La variación del número de oxidación es mayor cuando. Vamos a las preguntas. Vamos a la pregunta. A ver, ¿a quién le vamos? A Cáceres. Cáceres. ¿Qué pasa con la variación del número de oxidación y la concentración del ácido? A ver, hagamos un pequeño análisis, Cáceres. Eh, Que ustedes mientras rápidos. más, ¿Qué? mientras más concentrado, Ah, se reduce menos el nitrógeno. ¿cierto? ¡Qué bien! Tienes razón. Cuanto más concentrado se reduce menos, porque de más 5 a más 4, de más 5 a más 2, lo voy diluyendo y se va reduciendo más entonces. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Se supone, ahí la primera hipótesis que uno plantea es que cuanto más concentrado se tenía que tener más fuerza oxidante, ser mucho más poderoso oxidante. Sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a hacer la analogía con los electrones. Los electrones van a ser los caramelos y el ácido nítrico van a ser los chicos de un cumpleaños. Resulta que al principio, cuando tengo muchos chicos en el cumpleaños, tengo una cantidad de caramelos. ¿Qué son los caramelos? Los electrones. ¿Quién va a ser el que me va a provocar, me va a dar los electrones? La sustancia que se oxida. En este caso, el cobre. El cobre aquí actúa como reductor, es la fuente de mis electrones, porque se oxida y me da electrones. Entonces, ¿qué pasa? Al principio yo tengo muchos chicos, muchos ácidos nítricos para recibir los electrones del reductor. Entonces, bueno, hay muchos chicos, pero los caramelos, hay una sola bolsa de caramelos, entonces le corresponden pocos caramelos a cada chico o a cada ácido nítrico. Por lo tanto, la reducción la variación del número de oxidación es baja. Paso de más 5 a más 4. Después, a medida que pasa la tarde, a los chicos los van a ir buscando. Entonces, como lo van a ir buscando, ¿ahora qué pasa? La bolsa de caramelos la tengo que repartir entre menos chicos. Entonces, le puedo dar más caramelos. Y pasan de más 5 a más 2. Le puedo dar más electrones al ácido nítrico para que se reduzca a más 2. Y cuando se terminó, casi está la nochecita, y uno está esperando que se vayan todos ya, entonces quedan menos personas, menos criaturas, y la bolsa de caramelos se la regalo directamente. Chicos, cómanse todos los caramelos que quieran, y por lo tanto el ácido nítrico pasa de más 5 a más 1. Ahora la reducción es mucho más importante. Es muchísimo más importante, porque paso de más 5 a más 1. Y siempre va a actuar como oxidante, pero los cambios en los productos de la reducción van a ir cambiando a medida que esa abundancia de electrones la voy a repartir entre más moléculas de ácido nítrico o menos moléculas de ácido nítrico, ¿sí? Entonces, con este razonamiento, más que nada, fundamentalmente tiene un objetivo didáctico. El objetivo es que no se lo aprendan de memoria, porque ustedes se aprenden de memoria estas reacciones y las dan vuelta. Y de golpe el ácido nítrico concentrado produce cualquier cosa que no produce. ¿Entienden? Entonces, la idea era esa. No sé si está claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe. Bien, bueno, vayan masticando el asunto, ¿no? Si alguien se ha conectado, por favor, del presente en el chat del WhatsApp, cosa de que yo pueda tener después el presente de todos ustedes y lo pueda cargar en la planilla. Bien, sigamos entonces, vamos a parar de comentar esta parte, seguimos con la diapositiva, vamos avanzando. Ya pasamos el ácido nítrico, ahora vamos a la obtención industrial de ácido nítrico, que es el método Oswald. Ah, no, perdón, antes del método, vamos a poner el método Oswald, y después razonamos el otro. Fíjense acá, en el método Oswald, yo voy a obtener ácido nítrico. Bueno, aquí ya es interesante, ah, no, este no es, esta. A ver, esta. El método Oswald. Acá yo ya completé mi idea. Ahora
produje amoníaco, yo tenía nitrógeno, hidrógeno, produje amoníaco. Ahora voy a usar el amoníaco y lo voy a oxidar al amoníaco para producir ácido nítrico en un proceso de varias etapas. El proceso requiere catálisis, el catalizador de rodio platino. Son varias reacciones que ocurren en el mismo reactor, ¿no? El amoníaco se oxida a óxido nítrico, óxido de nitrógeno 2, ¿sí? Es una reacción exotérmica. Después ese óxido de nitrógeno 2 u óxido nítrico se va a oxidar y me va a dar dióxido de nitrógeno. El óxido nítrico es un óxido que no es ni ácido ni básico, es neutro, y el dióxido de nitrógeno que se produce en la segunda etapa sí es ácido, porque cuando yo le agrego agua, se va a producir el ácido nítrico más óxido nítrico que se puede reciclar, Acuérdense que el amoníaco proviene del proceso Haber, el oxígeno del aire, y acá tengo la reacción, las tres reacciones que están sumadas y multiplicadas por distintos factores para que nos dé la reacción final, ¿sí? Acá se obtiene ácido nítrico mezclado con agua. Y es interesante la reacción esta famosa, porque es una reacción de qué tipo. Fíjense, dióxido de nitrógeno que reacciona con agua, que nos da ácido nítrico, y óxido nítrico, óxido de nitrógeno 2. ¿De qué tipo es la reacción esta que tenemos acá? A ver, a Vargas ya le pregunté. A ver, a Colque también. Guzmán, ¿de qué tipo es esta reacción? Fíjense, del dióxido de nitrógeno más agua que nos da ácido nítrico y óxido de nitrógeno 2, óxido nítrico. Dióxido de nitrógeno es este, ¿no? Que nos da óxido nítrico o óxido de nitrógeno 1, 2, nitrógeno 2. ¿De qué tipo es la reacción? A ver, lo estoy esperando, Guzmán. Y ahí el dióxido está pasando de +4 a +2. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Y qué más está pasando? Y también está pasando de +4 a +5 con el ácido. Sí, O señor. sea, ¿Y eso cómo se llama? dismutación. Muy bien, Guzmán. Muy bien. Se llama una dismutación. Ahí tenemos un ejemplo de una reacción industrial donde aparece el proceso de dismutación. Tenemos también un catalizador sólido y acá hay muchos gases, por ejemplo, el amoníaco, el oxígeno, el óxido de nitrógeno 2, el dióxido de nitrógeno, todos son gases, ¿sí? El producto es una mezcla, esos gases, perdón, están actuando con un catalizador sólido, también finamente dividido, etc. También rodio platino, metales de transición. Y acá el ácido nítrico que se está formando es un ácido nítrico mezclado con agua. O sea que cuando yo lo obtengo más o menos al 68, entre 68 y 72% masa-masa. Esa es la concentración de ácido nítrico que obtengo. Ese ácido nítrico que yo obtengo es una solución acuosa. Y eso es lo que yo vendo. Yo lo envaso en botellita de color caramelo para que no se descomponga con la luz. Y eso es lo que yo vendo. Ahora, hay otros productos, o sea, de ácido nítrico, pero que son mucho más concentrados. Por ejemplo, tenemos el ácido nítrico fumante, que tiene al 95% masa-masa. Ahora, si yo quiero transformar el ácido nítrico al 68, al 95, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo exactamente ahí, Benjamín? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo es tu apellido? Mamani. Mamani. ¿Qué estoy haciendo yo para pasar del ácido al 68% masa-masa al 95%? ¿Qué estoy haciendo en ese proceso yo? Estoy aumentando la concentración. Ah, bien. ¿Y qué hago yo para aumentar la concentración? Qué bueno. ¿Qué estoy haciendo para aumentar la concentración? Algo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
estoy favoreciendo la formación. No, es el mismo ácido, ¿eh? No ha cambiado, es la misma sustancia, pero tiene más concentración. ¿Qué hice yo en el proceso, Mamani? ¿Qué hice? Aumenté la presión. No aumenté nada la presión, ¿por qué? Yo aumenté la concentración nomás. ¿Cómo hago para aumentar la concentración en Profe, la solución? Bajé la aumento la temperatura. temperatura y se evapora el Nada que agua. ver. No, porque ahí aumentó la concentración. ¿Qué hice yo para aumentar, por ejemplo, para pasar de 68 a 95 y le digo al mercado, ahora les ofrezco ácido nítrico fumante que tiene una concentración del 95% masa masa? Se los voy a vender a buen precio a pesar de que tiene mayor concentración de ácido nítrico. ¿Qué hice en el proceso? ¿Qué hice? Que me costó, ¿eh? Porque es un proceso extra. No es solamente obtener la mezcla con agua. ¿Qué más hice yo Profe, ahí? ¿Qué puede hice? ser puede ser que se reduzca la cantidad de agua de la concentración. ¿Quién es el que habla? Medina, Bien, Medina. Es cierto, yo le saqué agua, le saqué agua. Ahora, ¿cómo se le puede sacar agua a una mezcla de dos sustancias líquidas como el ácido nítrico y el agua? ¿Cómo haría usted para sacarle el agua, Medina? Método de separación. ¿Qué haría usted? em, destilación, Bien, ese sería un principio. Lo que usted dice está bien. Ahora vamos a ver qué pasa. El ácido nítrico tiene una cuestión. Acá lo tenemos al amoníaco, el proceso con la acción del catalizador cuando se forma el óxido nítrico. Bueno, acá en la última torre lo mezclo con agua y obtengo la mezcla con agua y después lo almaceno. El problema del ácido nítrico es que con el agua forma un azeótropo, o sea, una mezcla, llega a formar con el agua una mezcla que se comporta como sustancia pura. Entonces llega al punto del 60, cuando yo le voy sacando agua, esta es la gráfica de temperatura versus fracción molar que se utilizaba cuando ustedes separaban dos líquidos, cuando que se comportaban como soluciones ideales, o sea, eran dos líquidos que tenían distinto punto de ebullición, usted los separaba por destilación y no había ningún problema. A medida que aumentaba la temperatura, yo iba separando las fracciones, ¿no? Y las fracciones del gas eran más ricas en el componente más que, a ver, vamos acá. Yo tenía esto, ¿no es cierto? Tenía lo clásico, por ejemplo, una mezcla de dos líquidos que se comportaban como soluciones ideales. Tenía una mezcla que a medida que aumentaba la temperatura, ¿no es cierto? Iba separando las fracciones y la fracción de vapor era más rica ¿en qué componente? Y la fracción En de el más líquido, volátil, creo, profe. bien, ¿quién habla? Alex Vargas Alex, Torres. bien, en el más volátil era más rica la fracción en vapor, por lo tanto en el menos volátil la fracción de líquido, y de esa manera se iban separando, ¿no? En este caso teníamos benceno tolueno que tiene una diferencia de temperatura la ebullición de 1 es 80, del benceno es 80 el punto de ebullición y del tolueno es 110. Entonces la diferencia de temperatura es como para una destilación fraccionada y se separaban porque se comportaban como ideales. El problema del ácido nítrico y el agua es que no se comportan con ideales, se forman como un compuesto único, digamos, un compuesto puro, se comportan, entonces ya por destilación, cuando llega al 60 y la mezcla llega al 68% masa de ácido nítrico y 32% masa de agua, no se lo puede separar por destilación. Entonces es un fracaso la destilación. No puedo sacarle el agua por destilación. Entonces voy a tener que utilizar otros recursos. ¿Qué otros recursos? Aquí está explicado todo esto que yo les decía, lo que son las mezclas azeotrópicas.
Hay muchos productos en el mercado, productos industriales, que son mezclas azeotrópicas, así que es importante que comprendan este punto. En el caso, por ejemplo, del alcohol, que nosotros tenemos en el botiquín, el alcohol que se utiliza para las bebidas alcohólicas, el alcohol presente, fundamentalmente vamos a analizar el que se utilizó mucho, porque ya es muy cotidiano, para el caso de la pandemia. Por ejemplo, el alcohol que se vende como producto industrial es al 96, dice. ¿Por qué es al 96? Porque es un azeótropo. El alcohol al 96 tiene 4% de agua, siempre tiene 4% de agua, ¿sí? Es un azeótropo. Yo por destilación no voy a obtener alcohol puro, ¿no? Para poder obtener alcohol puro ya tengo que hacer otro proceso, ya tengo que gastar plata y plantear otro proceso, otra cuestión. En el caso del ácido nítrico en particular, ¿qué hago yo? Le tengo que sacar el agua. ¿Y cómo le saco el agua? A ver, vamos a ver una forma de sacar el agua. A ver, me cuentan ustedes una forma de sacar el agua. ¿Cómo podrían sacar el agua? No lo puedo secar con una toalla, ¿no? No me digan, ¿eh? ¿Cómo le saco el agua? A ver, ¿quién va a contestar acá? Gallo. A ver, ¿cómo saco el agua del ácido nítrico? Gallo, lo escucho. A ver, acá hay gente en el chat. Bien. Muchos han contestado muy Aumento bien. ¿Sí? la temperatura, ¿puede ser? ¿Cómo hago con la temperatura, Gallo? Cuénteme. ¿Cómo hago con la temperatura? ¿Qué hago con la temperatura? ¿Lo caliento? ¿Lo enfrío? ¿Qué hago? Lo ¿Qué hago? caliento. ¿Cómo? Y no, Lo porque yo caliento. ya lo hice eso en la destilación y no lo pude Ah, separar. Porque en la destilación perdón. uno lo calienta y después enfría los vapores. Sí. ¿Qué podría hacer para sacarle el agua? ¿Mm? Cuéntenme. ¿Cómo podría hacer yo para sacarle el agua al ácido nítrico? Bueno, se las digo yo porque todavía no hemos llegado hasta ahí. Pero a utilizar un agente deshidratante, una sustancia que absorbe el agua y que después yo la pueda separar de ese medio, de ese sistema, sin que me afecte mi producto principal, que es el ácido nítrico. Entonces voy a usar dos sustancias que son muy utilizadas como deshidratantes. La primera, el ácido sulfúrico concentrado, que justamente tiene una afinidad por el agua brutal, por eso es que se lo usa como deshidratante y por eso no nos tiene que caer nunca en la piel. Porque ¿cómo quema? Deshidratando, extrayendo el agua de las moléculas de la piel, ¿sabes? Que son proteínas, entonces nos quema deshidratando. Podemos utilizar ácido sulfúrico, perdón, que absorbe todo el agua y nos va a quedar una mezcla, nos va a quedar la mezcla del ácido nítrico con la del ácido sulfúrico que absorbió todo el agua y ahora ya no le llamo ácido nítrico más el ácido sulfúrico que absorbió todo el agua y ya no es más ácido sulfúrico a secas, sino es hidrato de ácido sulfúrico. Se transforma el ácido sulfúrico porque absorbe esas moléculas de agua. Ya vamos a ver por cuál mecanismo. Y entonces tengo una mezcla de dos componentes. Ahora sí puedo separarlo por ebullición, incluso por destilación, incluso puedo separarlo por destilación simple, porque la diferencia de puntos de ebullición entre el ácido nítrico y el hidrato de ácido sulfúrico es enorme. Entonces puedo hacerlo por una destilación simple. ¿Mm? Entonces, de esa manera es que yo lo vamos a explicar un poquito acá para que ya, de todas maneras, ya después cuando entremos a la parte de grupo 6, que tenemos que abundar con el ácido sulfúrico, fíjense aquí, vamos a borrar esto. Lo que sucede es que el ácido sulfúrico, lo vamos a poner acá, con una estructura con aumento del octeto, porque es con doble enlace. Eso quiero que lo vayan mirando bien, porque les va a tocar. ¿A dónde está? Acá. Este es el ácido sulfúrico.
Esta es la estructura del ácido sulfúrico. Acá tengo pares, pares, pares. Entonces lo que pasa es que cuando viene el agua, y el agua se une por enlace puente hidrógeno aquí al oxígeno, que es el que tiene la densidad negativa de carga, y va a formar esto es lo que yo le llamo hidrato de ácido sulfúrico. La bibliografía, ustedes van a encontrar, sería una forma de explicarlo, este es el hidrato. La bibliografía les va a decir que puede llegar a absorber más moléculas de agua, porque estos también pueden unirse por el oxígeno acá. No solamente una molécula, puede haber más. Puede haber más. Esto hace que se conforme este ácido sulfúrico como con agua, digamos, cargado con agua, que anda muy bien como agente deshidratante. El tema es que después lo tengo que separar, porque yo no voy a dejar para vender, señores, le voy a vender el ácido nítrico al 95, pero va el ácido sulfúrico de regalo. No puedo eso. Yo cuando vaya a vender al mercado el ácido nítrico al 95% masa a masa, va sin el ácido sulfúrico, entonces lo tengo que destilar. Por lo tanto, el litro de ácido sulfúrico fumante tiene que costar bastante más que el ácido sulfúrico, que es la concentración clásica del azeótropo, que es al 68%. ¿Está clara la diferencia? Bien, hasta no se oye, como dice el que calla otorga, no me están contestando nada. Entonces, esa es la cuestión que tiene que quedar clara cuando yo quiero aumentar la concentración del ácido nítrico, sacándole el agua, y tengo que considerar esos factores. Bueno, vamos a stop. Aquí vamos a seguir con la diapositiva. Y vamos a pasar a, aplicaciones del ácido nítrico. Tiene múltiples aplicaciones, por eso vale. Es precursor de nitrato de amonio para mezclas explosivas en minería. Es precursor de la famosa nitroglicerina y el TNT, que es el trinitro tolueno por nitración del benceno. O sea, es precursor de explosivos el ácido nítrico, ¿no? También se lo utiliza como fertilizantes nitrogenados. O sea, el nitrato de amonio va a servir tanto como explosivo como fertilizante nitrogenado. También en la fabricación de colorantes, ya de origen orgánico, ahí también se va a utilizar bastante el ácido nítrico, ¿no? Una cosa que quería cerrar, que es muy importante, voy a volver a la pizarrita, es la siguiente: cerrar la idea. O sea, yo, para llegar al nitrato de amonio, yo necesité el ácido nítrico, ¿no es cierto? El ácido nítrico más el amoníaco por acá. Entonces aquí tenemos el amoníaco. ¿Y el amoníaco qué necesitó? El hidrógeno, y necesitó el nitrógeno. Entonces acá tenemos varias plantas integradas. Acá tenemos Bosch, acá tenemos Linde, acá tenemos Haber, acá tenemos Oswald, ¿sí? Y finalmente tenemos nitrato de amonio. El nitrato de amonio va a actuar como fertilizante, te puedo utilizar entonces como fertilizante para la agricultura, o puede utilizarse como explosivo, como fuente de explosivo. Puede ser explosivo. Pero fíjense cómo yo en una estructura, por eso las plantas estas van a estar todas juntitas, no van a estar separadas, van a estar todas juntas, ¿sí? Es muy interesante. El proceso Bosch va a requerir puede utilizar coque o puede utilizar hidrocarburos. El Linde va a necesitar del aire, ¿sí?
Y el ácido nítrico, el amoníaco también, a partir del amoníaco, yo obtengo ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, todo esto va a estar integrado. Es muy importante que nuestra cabeza lo integre. Para tener una idea general de todo esto. Es muy importante. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquito? No, profe. No. Bueno, vamos. Ya van a surgir las preguntas cuando se sumerjan en la cuestión del conocimiento. Vamos al fósforo. ¿Cómo se obtiene el fósforo? Sí, hay a una ver, planta escucho. no Escucho. una pregunta, pero hay una Sí, planta sí. de nitrato de amonio acá en Salta, ¿no? Sí, En, nitratos Austin. de Austin. Sí. ¿Sí? Y es una planta que está integrada, ¿no? Así como esa.